Buenos días, jóvenes. Estamos grabando. Vamos a continuar nuestro avance de la materia de cálculo 2, último parcial. Un contenido que ya no es difícil. No vamos a hacer aplicaciones a la economía. Vamos a hacer ejercicios de resolución del tema de integración. Como ustedes tienen ya en su texto guía, ahí en la unidad número 3, vamos a ver un poquitito ahora de teoría. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí está práctica 3, práctica 4. Y la unidad número 5. ¿Qué es integración? Básicamente vamos a ver de que integración es el proceso inverso a la derivada. Y dice que tengo una función, voy a poner acá, perdón, se me fue. Tengo una función f de x, se dice que la función primitiva es f mayúscula. ¿Y qué es una función primitiva? Quiere decir la derivada, o la antiderivada, perdón. La antiderivada de esta función. Es decir, si yo derivo esta función primitiva, voy a obtener la función que estaba integrando. El proceso de integración se puede decir es el proceso opuesto a la derivación. Lo mismo que cuando yo derivo, lo opuesto es la integración. Lo mismo que cuando yo... Dicen, ¿sí? disculpe que lo corte. Yo estoy grabando y me parece insuficiencia de espacio en mi memoria. Usted igual está grabando, ¿no, Licen? Sí. Ya, va a disculpar por esta clase, es que me parece insuficiencia de memoria. Para la Ya le próxima. encargo para la siguiente. Yo se lo paso y usted lo vuelve a subir, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Muy bien, entonces, como decía, la integral de una función es la función primitiva, F mayúscula. Básicamente el proceso de integración es la antiderivada, es decir, si yo derivo una función primitiva voy a llegar a la función original. O si yo integro la función original voy a llegar a la función primitiva. Así como el proceso de multiplicación, su operación inversa es la división, o de la suma, su proceso inverso es la resta. El proceso inverso de la derivación es la integración. Y la integración se representa con esta nomenclatura, esta, donde básicamente dice que la integral, este símbolo como un gusanito, significa que es la integración, significa integración. F de x es la función que se va a integrar y el diferencial de x es la variable que se va a diferenciar o integrar. El resultado es la f de x mayúscula, la función integrada o primitiva, más una constante c. Esa constante c es el desplazamiento sobre el eje x. Un segundito, mi cargador, voy a estar. Entonces podemos decir que el proceso de la integración es el proceso opuesto a la derivación. Y para poder integrar una función necesitamos conocer las reglas de integración, al igual que las reglas de derivación de constantes sobre variables, variables sobre constantes, etcétera. La integración también tiene sus propiedades, sus reglas de integración. Por lo tanto, vamos a conocer eso. Ahora bien, la interpretación geométrica de la derivada de integración es lo siguiente. Yo les pregunto, si yo tengo, vamos a hacer una curva acá,
atiéndanme bien. Si yo tengo una curva y yo al derivar, ¿qué es lo que voy a obtener? Una recta, ¿no? ¿Se acuerdan? La pendiente, ¿no ven? Yo tengo una curva y derivo, obtengo una recta. Es decir, si yo tengo x al cuadrado, si yo tengo una curva x al cuadrado, es una parábola, yo voy a derivar y voy a sacar la recta 2x. Esa es su derivada. ¿De acuerdo? Ahora hagamos el proceso inverso. El proceso inverso es que a partir de una curva, a partir de una recta, perdón, a partir de una recta, yo integrando esta función voy a obtener una curva. Es decir, de nuevo, creo que se van a chipar. Si yo en la derivada tengo una curva, y igual a x al cuadrado, ¿no? Derivando voy a obtener una recta, y igual a 2x. Ahora hagamos lo opuesto. Quiere decir que a partir de una recta, voy a integrar esa recta y voy a obtener una curva. Entonces, el proceso opuesto a la derivación es la integral. Y mediante la interpretación geométrica dice que si yo tengo una recta y igual a f de x, integrando esta voy a obtener un conjunto de curvas desplazadas sobre un eje C. Entonces, a ese proceso es el proceso de integración. ¿Y por qué la constante C? Porque, a ver, si yo tengo, atiéndame bien, yo tengo, voy a escribir acá, y igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, no puedo escribir acá, ¿no? X elevado al cuadrado, digamos al cuadrado chiquitito lo voy a hacer, pero no puedo hacer ni chiquitito, no me sirve. Bien, después les voy a explicar, ¿no? No se puede. Si yo tengo x al cuadrado, derivando va a ser, perdón, el 2x, ¿no? Derivando va a ser 2x. Y se acuerdan que cuando yo derivo la constante c, ¿qué pasa con la constante? Si yo tengo x cuadrado más 2, ¿qué pasa con la constante, jóvenes? Cuando yo derivo. Se vuelve cero. Se vuelve cero. Vuelve cero, ¿no ves? Se vuelve cero. Ahora, se vuelve cero, desaparece esa constante. A ver, lo vamos a explicar aquí rapidito para que ustedes entiendan, ¿ya? Es necesario que ustedes entiendan, porque no me gusta explicar más. A ver, sencillo. Si yo tengo esta función, x al cuadrado más 2, este 2 es un desplazamiento, quiere decir que tengo esta función. 1, 2, y la curva es así. Este 2 es más 2, todo el tiempo va a ser más 2, entonces a partir de 2, esto es y igual a x cuadrado más 2. Yo derivo esta función y va a quedar solamente 2x. Quiere decir, este 2x es la recta tangente. Y igual 2x. Es decir, la interpretación geométrica. A partir de una curva, derivando, obtenemos una recta. A partir de una curva, tengo una recta. Eso es la derivada. Ahora lo opuesto. Lo opuesto. Dice que x y y. Si yo tengo una recta, y igual a 2x, a partir de una recta, yo voy a integrar de 2x de x, ¿qué voy a obtener? Una curva. Esto sería x al cuadrado. Más una constante c, porque esta c se entiende que va a ser 2, es esta constante desplazada. Puede ser un valor 2, 3, 4, pero aquí la constante era 2. Cuando yo integré, no sé esa constante, por eso se pone más una constante c
porque se asume que esa constante es el desplazamiento que había en la función original. Es decir, si yo agarro y digo x cuadrado más 2, la constante es 2, al derivar se pierde esa constante. Y si yo integro, digo integral de 2x va a ser x cuadrado más una constante. Esta constante se va a asumir que es 2. Pero yo no sé qué, después podemos hallarla, pero yo le voy a poner más una constante c, porque la constante puede ser que haya sido positivo o negativo o nulo. Puede ser que no haya habido constante cero, pero se pone una constante. Entonces, ¿qué es esa constante? Supuestamente era ese valor de la función original que podía ser positivo, negativo o cero. ¿Se entiende ahora, jóvenes, qué es la constante? ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, listen. Sí, ¿no ves? Esta constante, si nosotros graficamos, es esta. A partir de 2, la función va a subir. Es una parábola, ¿no? Pero al derivar, esta constante se perdió. Ahora, si yo integro esta función, yo voy a obtener x al cuadrado, pero más una constante c. Yo en realidad lo pongo c porque no sé pues si era 2, si era 3, lo que sea. Por eso se pone más una constante c. Entonces, su interpretación geométrica es, si de la derivada de una curva derivamos, obtenemos una recta, lo opuesto sería que a partir de una recta obtenemos una curva desplazada en una constante c, por eso se pone c. Entonces, a eso se llama la integración. Por lo tanto, el proceso de integración dice que geométricamente, si tengo una recta, ¿sí? Integrando voy a obtener un conjunto de curvas desplazada en una constante c. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. No lo sé, pero por eso se pone una constante c. ¿De acuerdo? Además, tenemos las tablas de integración. Estas tablas dice integral de una función más otra función, puede ser positivo o negativo, más o menos, es la integral de cada una de las funciones. Quiere decir que yo puedo separar las integrales. Integral de f de x más integral de g de x. Esta es una propiedad número 1. Otra propiedad es de que si yo tengo una constante k multiplicando a la función, las constantes salen de la integral. Es decir, un número sale de la integral. Pero la función, que es x, no sale. No puede salir, tengo que integrar. Es decir, si yo tengo 5x al cuadrado, integral de 5x al cuadrado, ese 5 va a salir de la integral. Cuando está multiplicando, ojo, si estuviera sumando, no puede. Y con la suma sería la función del 1 más la función del 2. Entonces, si la constante multiplica la función, sale de la integral la constante y la función se debe integrar. Estas ya son reglas de integración. Integral de du es u, o integral de dx es x, como quieran llamarlo, depende de la variable. Integral de 1 sobre u, du es logaritmo natural de u. Integral de e a la u es e a la u. Derivada de e a la u, e a la u. Integral de e a la u, e a la u. Con x. Integral de e a la x, e a la x. Derivada de e a la x, e a la x. Lo mismo, ¿no ven? Integral de a la u o a la x de x o a la u de u es a la u sobre el logaritmo de a. Las funciones trigonométricas no vamos a verlas. No vamos a verlas. Vamos a verlas solamente las funciones polinómicas algebraicas. ¿Será que puede pasar esto al grupo? Pero si tienen en su texto guía. Que yo no lo tengo. Ah, bueno, entonces
Lo voy a tener que subir esa partecita, ¿no? Bien. Integral de du sobre u más menos a es logaritmo natural de u más menos a. Es decir, si es x, integral de dx sobre x más a es un número, puede ser 3, es igual al logaritmo natural de x más menos 3, ¿no? Depende del valor de a. O integral de e a la x, lo mismo 1 sobre m a la x. ¿No? Entonces, estas tablas de integraciones tienen que aprendérselas, pero no de memoria. Ustedes pueden dar el examen con su tabla, digamos, ¿no? Pero son igual que las reglas de derivación, son las reglas de integración. Debemos llegar, si no es posible integrar directamente, a una de estas reglas de integración. La regla fundamental de integración, yo les pregunto, ¿cuál es la regla fundamental de derivación? De ahí vamos a sacar la regla fundamental de integración. ¿Quién me dice cuál es la regla fundamental de derivación? Le voy a regalar 5 puntos. ¿La derivada por definición? No, la regla fundamental de derivación. Regla, hay varias. U sobre B, constante sobre variable, variable sobre constante, ¿no ve? Pero ¿cuál es la La derivada, fundamental? creo que es la que se divide, Lice. ¿Cuál se divide? A ver, no sé, dígamela pues. Dicen, ¿no es la que está elevada? La elevada siempre se resta con -1. A ver, Es la ¿cómo que se llama está, la derivada? A ver, la ¿cómo x se dice? elevada a n. ¿Ya? X elevada a Esa es n la menos 1. fundamental. Ah, ¿cómo es la regla? A ver, dístemela. N por X elevada a n menos 1. Muy bien. ¿Qué apellida? Cuellar López Juliana. Ya, Cuella López Juliana, me va a hacer recuerdo al final de cuando tenga que poner la nota para que le dé sus 5 puntos. ¿Ya? Gracias, Licen. Está bien, Bueno. gracias. Si la derivada de b a la n es n bn menos 1, voy a tener que dejar de compartir porque si no entienden, no es lo mismo en pizarra. Pero de modo, vamos a borrar. Por eso la integración es el proceso opuesto de la derivación. La regla fundamental de la derivada es la siguiente. Si yo tengo x al cubo, dicen ustedes, derivada es 3x al cuadrado. ¿Cuál es? Derivada de b a la n es n bn menos 1. N bn menos 1. Esta es la regla fundamental de la derivación. Sobre esa están las demás. Los procesos opuestos, derivada e integral. Hemos dicho que la integral es lo opuesto a la derivada. Si vengo b a la n, es n bn menos 1. El proceso opuesto, digo, integral de b a la n de b. ¿Cuál sería su integral? Entonces, la regla general de integración. Si aquí n vas a multiplicar, ¿cómo sería lo opuesto? N subiría como exponente. Multiplicando, ¿cuál es lo opuesto? N subiría como exponente. ¿Cómo no? Pues lo opuesto. Está multiplicando n. Lo opuesto. ¿Pasaría a dividir? Muy bien. Si aquí estoy restando menos 1n, lo opuesto. Sumarían. Muy bien. Derivada integral de b a la n es bn más 1 dividido entre n más 1. Y multiplicando, dividiendo, restando, sumando. Y a esto vamos a agregar una constante c. Ya les he explicado qué es la constante. Esta es la regla fundamental de la integración. Y sobre esta nacen las demás. Entonces, no se olvide, si yo tengo integral de x al cubo de x, integral, ¿cuál va a ser?
X a la cuarta sobre 4 más una constante C. Si yo tengo integral de X, se asume que aquí tiene 1, ¿no ve? ¿Cuál sería su integral? ¿Cuál es su integral? X2 sobre 2. Ya, al cuadrado sobre 2. Ahí. Y para que me crean y digan, ah, verdad, había sido el proceso opuesto, van a decir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo esta función, X a la cuarta, su derivada es 4X al cubo. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Integral de 4X al cubo de X. Este valor 4, les he dicho una constante, sale de la integral. Quedaría X al cubo de X. Integral de X al cubo, ¿cuánto sería? Integral de X al cubo, porque la constante salió, ya se ha dicho, está multiplicando, sale de la integral. No la variable. ¿Cuánto sería la integral de X al cubo? X a la 4x cuarta a la sobre cuarta 4. sobre 4 más constante. X a la 4 sobre 4. Sobre 4 más una constante. Simplificamos y resulta que esto es lo mismo. ¿Ve? X a la cuarta, X a la cuarta. ¿No ve? O sea que yo derivé y salió esto. Yo esa derivada la estoy integrando y salió esto. O sea, lo opuesto. Exactamente lo mismo. A ver, otro ejercicio. Si yo tengo, por decirle, 2x a la cuadrado más 3x más 2. Ahí. Su derivada es 4x más 3, derivada constante, 0. Ahí está. Ahora yo voy a integrar. Integral de 4x más 3 de x. Tengo que llegar aquí, ¿no? Pero este 2 va a ser 6. A ver. Suma, hemos dicho que podemos separar. Integral de 4x de x más integral de 3 de x. ¿No? Porque está sumando, separa. Este está multiplicando. Yo la voy a sacar de la integral. ¿Cómo sería? Va a ser 4 integral x de x más integral 3, perdón, saco la constante porque está multiplicando. Estoy haciendo uso de la propiedad de x. Integramos. Integral de x, x cuadrado sobre 2 más 3. Integral de dx, x. Porque se asume que aquí, atiendan bien, vamos a partir de la regla general. Hago de cuenta que es x a la 0. ¿Cuánto es x a la 0? 1, ¿no ves? Todo número elevado a 0 es 1. X más 1, x sobre 1, ¿no ves? Ahí está. Por eso la regla de integración dice, integral de dx es x. Integral de dx es x. Entonces, ahí sería más una constante. Si yo agarro, simplifico estos dos, ¿qué quedó? X al cuadrado, 2x al cuadrado más 3x más una. Lo mismo. 2x cuadrado, 3x y la constante es 2. Entonces, yo derivo y si esto yo lo integro, llego a lo mismo. El proceso opuesto. Entonces, las integrales vamos a decir de que es el proceso opuesto a la derivación. Yo ya les he dado las reglas. Lo voy a tener que explicar aquí, porque si no, no van a entender. No, lo voy a gastar mi tiempo en esto, pero bueno. Propiedades.
La primera son dos propiedades. Dice que la integral de f de x más o menos g de x es igual a la integral de la primera más o menos la integral de la segunda. Un ejemplo, atienda. Si yo tengo integral de x al cuadrado, 2, digamos, más o menos, que podemos poner, x al cubo de x. Están separados por un más menos, entonces yo aplico esta propiedad. Esta es una función, o puede ser más también, no solo 2, más. Es igual, dice, a la integral de la primera menos la integral de la segunda. Lo estoy dividiendo por pedacitos, digamos. Cuando es más o cuando es menos. ¿De acuerdo? Si yo tengo acá, algunos me dirán, ¿qué pasa si hay un número más y no hay x? Lo mismo. Integral de 2 más x al cuadrado más x o 3x al cubo menos, digamos, de x. Aquí hay un elemento, dos elementos, tres elementos. Entonces va a ser igual. Integral de 2 de x. Siempre tiene que haber de x en cada integral. Menos integral de x al cuadrado de x. Más integral 3x al cubo de x. Ahí. Porque es más y menos. ¿Se entiende esa propiedad? Sí, Lisen. Ya, la Sí, se propiedad entiende. número 2, la propiedad número 2 dice integral de una constante k por f de x es igual a la constante que sale de la integral por la función de AD. Esta es una constante. Se está multiplicando, porque aquí también esta era una constante, pero estaba restando. No sale de la integral. Se divide. Aquí sale. Esta va a salir también, pero ahorita vamos a hacer. Entonces, está multiplicando la variable, sale de la integral solita y la variable se queda. Es decir, si yo tengo integral de 5x al cuadrado de x, multiplicando sale, sería 5x de x. ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo ponga más, sería integral de 5 más integral de x cuadrado, como esto, ¿no? Está multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propiedad. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué pasa? Pero si hago yo esto, atiendan bien. Integral de 5 más x al cuadrado de x. No es lo mismo. Está sumando. Entonces, yo voy a aplicar esta. Primero esta. ¿Cómo sería? Integral de 5 de x más integral de x cuadrado de x. Ahí. No es lo mismo, miren. Ahora de aquí yo aplico pues esta propiedad porque está multiplicando al diferencial. Esto yo puedo decir 5 integral de x más, aquí no hay nada que hacer, integral x cuadrado de x. ¿Qué pasó? Salió la constante de la integral. Pero primero he separado el pedacito y después he sacado la constante. En cambio aquí directamente, porque no hay pedazo, un solo, sale de la integral. Entonces, no se confundan el por con el más. Cuando es más, pedacea. Cuando es por, si es un número, sale de la integral. ¿Se entiende? Sí, listen. ¿Sí, ve? Esas son propiedades. Propiedades. Esas dos. Es súper fácil. Lo más fácil que hay. Ahora, obviamente hay más, pero esas dos vamos a utilizar.
Vamos a ver ahora lo que son reglas. Reglas de integración. Dice la primera regla, integral de dx es x más una constante. Ustedes ven, integral de dx, integral es x más una constante. ¿Por qué? Porque la regla fundamental es esta, ¿no ves? Integral de x a la n de x es x n más 1 sobre n más 1 más una constante. Pero siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Y dice, integral de x a la quinta de x va a ser x a la sexta sobre 6. Ahí. Aumente 1 y divide en 3. ¿Por qué es esto así? Porque hagamos de cuenta lo siguiente, de esta, ¿ya? Yo digo, integral de x a la 0 de x, o es lo mismo decir integral de dx, es lo mismo que yo diga x a la 0 de x. ¿Por qué x a la 0? Porque todo lo elevado a 0 es 1, es como decir integral 1 de x. Es lo mismo. Ahora yo integro por la regla fundamental. X a la 0. ¿Cuál sería la integral? X a la 1 sobre 1 más una constante. Por eso que integral de dx es x, no se pone el 1. Integral de dx es x. Por eso cuando vean ustedes integral de dx, ¿cuál es integral? X. Nada más. Nace de esta, de la fundamental, igual que la derivada. La número 3. Integral de 1 sobre x de x es logaritmo natural de x. ¿Por qué esta regla solo aplica para números, puede ser positivos o negativos, pero no para menos 1? Les voy a explicar por qué. Escúchenme bien. Si yo tengo, vamos a hacer con positivo, integral de x al cubo de x, esto es x a la cuarta más una constante sobre 4. No hay problema. Ok. Si yo tengo integral de x a la 0, no hay problema, ya estamos viendo. Esto es x más una constante o integral de dx. Positivo, 0. Negativo, vamos a ver. Integral de x a la menos 2 de x, o es lo mismo decir 1 sobre x al cuadrado. Negativo, baja abajo. Pero cuando tengamos que integrar, siempre lo vamos a poner arriba. Si nos da integral de 1 sobre x al cuadrado, tenemos que subirlo y llegar aquí. Ahora, integremos esto. ¿Cuánto es? Menos 2 más 1 sería x a la menos 1 sobre menos 1. O es lo mismo decir, negativo baja abajo, 1 sobre x negativo más una constante. O sea que integral de 1 sobre x al cuadrado había sido menos 1 sobre x. Subió, menos 2 más 1, menos 1 entre menos 1, negativo 1 sobre. A ver, hagamos con otro número mayor. A ver. Integral de 1 sobre x a la cuarta, digamos, les digo yo. Ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Ah, lo tengo que subir, van a decir, ¿no? Para integrar tengo que subir. Va a ser x a la menos 4 de x. Estoy subiendo, ¿lo ven? Al revés, lo van a subir siempre. Menos 4 más 1 va a ser, ¿cuánto es su resultado? X a la menos 3 entre menos 3.
O sea que el resultado final va a ser negativo tengo que bajarlo, va a ser menos por 1 sobre 3x al cubo. Esa es su integral más una constante. Funciona para negativos, positivos, pero no va a funcionar para -1. ¿Por qué? Por este motivo. Si yo tengo integral 1 sobre x de x, es lo mismo que yo diga integral de x a la -1 de x. Negativo, ¿no ven? Sube, negativo. Si yo hago esta regla, la fundamental va a ser integral, ¿cuánto va a ser? -1 más 1, x a la 0 sobre 0. Y ustedes pongan en la calculadora un número entre 0 que va a salir. Error. Nada puede estar dividido entre 0. Es indeterminado. Por eso que no puede ser -1. -2 sí, porque es entre -1, pero no 0. Entonces, cuando tengo integral de 1 sobre x, su integral es logaritmo natural de x. ¿Por qué logaritmo natural de x? Y eso lo voy a demostrar aquí. Resulta que si yo tengo, atiendan bien, logaritmo natural de x, su derivada, ¿cómo es? Dice que la derivada del logaritmo natural de b es b' sobre b, ¿no es cierto? Esa es su derivada. Derivada dice, derivada del logaritmo natural de b es b' sobre b. Esto para mí es b. Su derivada sería b, derivada de x, 1 sobre b. O sea que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Su proceso opuesto, integral de lo 1 sobre x, que había sido logaritmo natural de x. Por eso es integral de 1 sobre x, directamente cuando vean integral de 1 sobre x, integral ¿cuánto es, jóvenes? Logaritmo natural de x. Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Opuesto. ¿Se entiende? Sí, Lisa. ¿Por qué no debe ser -1? ¿Por qué no puede ser -1? Porque se vuelve 0. Entonces, cuando ustedes vean integral de 1 sobre x, directamente logaritmo natural de x. Si ustedes ven x a la -2, tienen que subintegrarlo y nada. Si ven 1 sobre x a la cuarta, lo suben, lo integran y no pasa nada. Si ven positivo, lo integran y no pasa nada. Si ven integral de dx, integral de dx, entonces integral de dx, integral de x a la n más 1 sobre n menos 1, siempre que no sea menos 1. Integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. Y la otra regla de integración. Integral de e a la x de x es e a la x más una constante. ¿Por qué? Porque si yo tengo y igual e a la x, yo derivo, derivada de e a la x, ¿cuánto es? E a la x. Entonces, si la derivada de e a la x es e a la x, la integral de e a la x, ¿qué va a ser? E a la x. Lo mismo. Entonces, integral de e a la x, e a la x. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bien, entonces estas otras reglas de integración, jóvenes, tenemos que ir aplicándolos según que vayamos haciendo ejercicio. Ya hemos hecho integral de u, hemos hecho u a la n, la fundamental es esta. Estamos haciendo logaritmo natural de 1 sobre u o 1 sobre x, lo mismo. Integral de e a la x, e a la x. Integral de a la x de x es a la x, logaritmo natural de a. Estas no vamos a ver, pero sí debo ponerlas hasta ahí.
Y estas otras ya son integrales ya por tabla, y ya tenemos que llegar a una de ellas. Vamos a quedar ahí, hoy día tengo que tomar examen. Vamos a continuar el día miércoles ya haciendo lo que es ejercicio, paso a paso. Léanlo, por favor, método de integración. Hay la integración directa, la integración por sustitución y la integración por par. Léanlo esos tres cuando se aplica. De acuerdo, para la siguiente clase vamos a hacer todo eso. Vamos a quedar ahí, jóvenes, el día miércoles continuamos, el viernes también. Yo creo que vamos a pasar clases para de una vez terminar nuestro avance. Su proyecto, no se olviden, es para mediados de este mes. La plataforma lo voy a habilitar ahora para que vayan mandando los grupos que no han podido mandar su grupo. Si hay una persona que no contesta, que no está en el grupo, igual hagan los que están en el grupo. Si son 2, 2, si son 3, 3, si es 1, 1. Los demás se quedan sin nota. Entonces, tienen que hacer en su grupo. ¿De acuerdo? Hagan tripas corazón. Si me cae gordo, dicen ese, igual. Por el grupo tienen que hacerlo. El grupo 15 puntos, igual el proyecto. Y espero que lo presenten para que todos tengan 15. Listen, hay uno en mi grupo que no habla y aparte se salió del grupo general. Bueno, creo- entonces usted hace con los que están, esa persona no va a presentar proyecto y se acabó. ¿Ya? No voy a yo aceptar que se vayan a otro grupo de amiguitos, ya les he dicho bien claramente. Los grupos que les he mandado tienen que juntarse, trabajar y sencillamente hacer pues, ¿no? Su trabajo, que no está difícil. ¿De acuerdo? Si hay alguien en el grupo que no está asistiendo, que no ha hecho a los vivos, aparecen al último, o se van y se busca un grupo y ya está hecho todo y me teme, les dicen, ¿no? No va a valer porque los grupos que ya les he dado es como que vale. Por eso ustedes trabajen tranquilos, todos los que están haciendo su proyecto, háganlo. Los que no están haciendo el trabajo o proyecto, están perdidos, no entran al grupo, no se hagan problemas. En la cual ustedes presenten el proyecto, ¿no? En su carátula ponen los que han trabajado y eso van a tener sus 15 puntos. ¿De acuerdo? Ya, Lisa. Si quedan 2, hagan los 2. Si quedan 3, hagan 3, 4. Si queda 1, 1. Si no queda nada, pues entonces el grupo está anulado. ¿Ven? Entonces vayan haciéndolo. No se hagan problemas de los que no entran, de los que no participan o de los que se han hecho a los vivos y no entran. No hay ningún problema. Ustedes háganme caso, hagan su trabajo, su proyecto, lo que quedan, y van a ver que les va a ir muy bien. ¿Ya? ¿Alguna duda más, jóvenes? Listen, disculpe, usted me dijo de los 5 puntos, ¿era ahorita o después? A ver, voy a un archivo, voy a generar. Punto extra voy a poner. ¿Ya? Me va a dar su... Si no, no hay problema, la próxima clase, Listen, para que no lo atrase. ¿Qué 8? No, ¿qué 8? A ver, vamos a ver. ¿Qué apellido? Cuellar López, Juliana. Ya. Juliana, ¿no? Sí, Listen. Cinco puntos ponderados, Juliana, ¿ya? No quiere decir 5 Muchas gracias, Listen. No. Bien. Aquí vamos regalando entonces. Vamos a guardar este archivo. Participación extra. Lo vamos a poner, ¿ya? Punto. Muy bien. Entonces quedamos ahí, jóvenes. La siguiente clase continuamos con el avance, ¿ya? Que tengan un buen día, una buena tarde. Cuídense. Gracias, Listen. Hasta luego. Hasta luego. Se lo paso la grabación para que ya Giselle lo suba, ¿ya? Ya, Listen. Ya, gracias. Se cuidan. Hasta luego, Hasta luego. Listen.